Bienvenidos a Vilam. Bienvenidos a Vilam Podcast. El día de hoy les contaremos cómo es tener un huerto en casa y cómo hacerlo. Nuestra invitada de hoy es Nicole Basic, estudiante de biología en el CUCBA, integrante de la comunidad creativa Entre Flores en la rama de educación, en la que comparten a niños los conocimientos y prácticas para crear su propio huerto. Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues muy emocionada de estar aquí compartiendo lo poco que sé para que cada quien pueda aplicarlo también y lo que les funcione, y también si me equivoco que alguien me corrija. Muy bien, aquí pasando bien la cuarentena. Nicole y yo abordaremos varios temas sobre los huertos. Después Nicole nos dirá qué hace ella día a día para ayudar al medio ambiente y terminaremos con nuestra trivia. Nicole, ¿por qué es bueno tener un huerto en casa? Bueno, pues hay muchísimas razones, ¿no? Por las que es buena tener un huerto en casa. Más bien, las razones por las que no hay que tener un huerto en casa son las que no se me pueden ocurrir. Pero bueno, primero que nada, yo pienso que es una base así sustancial para pues tener una autonomía alimentaria que realmente hoy en día pues ni siquiera lo pensamos, ¿no? Y con toda la incertidumbre y la inestabilidad que ahora vemos que vivimos, es ahora más importante el tener esa seguridad de que va a haber de comer mañana. Y a mí eso se me hace pues esencial, el poder tener nuestra necesidad básica para sobrevivir, que es la comida. Y pues en otro también, a mí se me hace de suma importancia saber la procedencia de nuestros alimentos. Más que nada porque vamos al súper y nos dicen de que sí, es tu jitomate orgánico, ¿no? Pero realmente la certificación de orgánico no significa que no tenga químicos o pesticidas y herbicidas. Realmente solo significa que tiene menos, o usan unos que no están aprobados por la ley, pero hay unos terribles que sí están aprobados. Entonces yo creo que la mejor manera de saber de dónde viene tu comida y qué es lo que te estás comiendo, pues es cuidarla tú. O sea, el tú crecerla, tienes 100% la seguridad de saber de dónde viene pues tu alimento. De hecho, en el podcast con Omar, que acabo de grabar de la comida orgánica, nos dijo que solo es necesario tener el 70% de las regulaciones para que pueda ser llamada orgánica. Entonces, en realidad no sirve de mucho. ¿Qué espacio necesitamos para el huerto? Bueno, cuando nosotros tenemos la idea de hacer un huerto en casa, también a veces, no sé, podemos pensar de que es que si no tengo jardín no puedo tener un huerto, no tengo espacio, pero eso no es cierto. Yo no tengo jardín y tengo un huerto relativamente grande, pero sí se necesita entonces visualizar el espacio que tenemos para priorizar qué es lo que vamos a poner. Entonces, pues primero es si tienes un jardín, adelante. Yo así recomiendo 100%, si tienes un jardín, aunque sea pequeño, enfocarte en ese jardín. Y si ya no tienes jardín, puedes comprar macetas o puedes conseguirte hasta guacales de madera y así. Yo siempre intento que sea lo más económico posible. Entonces, guacales de plástico, guacales de madera, y los rellenas con otros triplais o lo que quieras. Es lo que yo he hecho y me ha funcionado. Y es muy importante saber dónde vas a poner tus cultivos, la orientación de tus cultivos. O sea, si nos basamos en el norte, sur, este, oeste, nosotros sabemos que el sol pega desde el sur. Entonces, si tú quieres un cultivo al que le llegue mucha luz, pues lógicamente lo vas a poner en el norte. Entonces, dependiendo del lugar en donde estés, en la zona, lo que sea, tú ya te enfocas entonces en dónde ponerlo por el sol. Ya que tenemos el espacio listo, ¿cómo iniciamos? Bueno, ya que tenemos nuestro espacio listo y tenemos nuestras macetas, jardín, el espacio que vayamos a utilizar, primero tenemos que pensar qué es lo que yo necesito para mi salud y qué es lo que necesita el lugar en donde estoy, para que los cultivos que yo vaya a poner puedan florecer, puedan crecer y puedan pues desarrollarse adecuadamente. Entonces, lo que yo he aprendido, lo que yo he visto que ha funcionado bastante bien, es empezar con las plantas arbustivas aromáticas, como el romero, los albácares, el orégano, el tomillo, el cilantro y el perejil, por varias razones. Primero, estas plantas tienen un alto contenido en lo que llamamos nosotros la tríada, que son los aceites esenciales,
que son los flavonoides, que son los antioxidantes, y los alcaloides, que los alcaloides son el compuesto nitrogenado que producen las plantas y, como algunos sabrán o si no saben, uno de los nutrientes principales para las plantas es el nitrógeno. Entonces, con estos tres componentes tenemos una defensa increíble para los insectos que lleguen a nuestro huerto, que se quieran comer. No sé, imaginemos que vamos a plantar puros jitomates. Va a llegar un insecto, va a ver esos jitomates y se te va a emplagar, va a ser súper difícil quitarlo. Y pues nos quedamos sin jitomates y sin nada, y después de meses de trabajo, pues adiós. Entonces, lo que hacen estas plantas es crear un hábitat de defensa. Entonces, si ya tenemos estas plantas, van a llegar primero polinizadores. Segunda, va a ser una defensa enorme para cualquier otro insecto que llegue, porque se van a ir primero a estas plantas, y estas plantas tienen mucha más resistencia que algún jitomate o alguna hortaliza, ¿no? Y entonces, ya que tenemos estas plantas, ya vamos a poder tener un hábitat enorme. Sobre todo, pues nosotros vivimos en la ciudad, bueno, algunos, ¿no?, que vivimos en la ciudad, no hay un ambiente en el que se puedan, ¿cuál es la palabra que busco? No hay un ambiente en el que si llega un insecto se pueda ir y dicen, no, mejor aquí no, me voy a otra casa o mejor a otra casa. Entonces realmente va a ir directo al primer lugar en el que encuentren cultivos. Entonces, pues ya con todos estos componentes ya podemos iniciar nuestro cultivo. Y además, otra cosa increíble de los arbustos es que luego toda la materia que sacamos de ahí, o sea, cortar las ramas y así, lo podemos convertir en mulch, que más adelante hablaremos de eso. ¿Qué es el sustrato? Bueno, el sustrato es la tierra, ¿no?, que nosotros vamos a utilizar para nuestros cultivos. Realmente el sustrato es lo más importante cuando queremos hacer un huerto, porque nosotros vamos a ver reflejado en nuestra planta, en lo que vemos, de lo que hay en el suelo. O sea, cómo está arriba significa cómo está abajo. Entonces tenemos que cuidarlo mucho, porque pues si no, no vamos a lograr un desarrollo correcto o adecuado y así. Entonces, un suelo rico en nutrientes está compuesto por 3 componentes principales. Primero es la materia orgánica, esencial. Después es la JAL. La JAL es lo que nos va a brindar el drenado y que no se nos estanque nuestro cultivo, porque si no, nosotros, si tenemos una tierra así súper arcillosa, se nos va a quedar todo ahí, ¿no? O sea, no va a filtrar, entonces se nos va a ahogar el cultivo de volada. Y también si drena de más, pues no se va a quedar nada en nuestro cultivo y pues ni se va a regar prácticamente. Y luego le agregamos en Entre Flores lo que hacemos es agregar un abono sólido orgánico que se llama bokashi, que el bokashi es un producto de un proceso de fermentación que lo que va a hacer es acelerar la degradación de la materia orgánica y se va a calentar a altas temperaturas, y que se caliente a altas temperaturas lo que va a permitir es la eliminación de los patógenos que dañan los microorganismos beneficiosos para nuestro sustrato. Y lo increíble del bokashi es que tú acercas la mano y hasta te quema de tan caliente que está, y es así una chulada para agregar el abono a nuestros cultivos. También le agregamos harina de rocas, que la harina de rocas es minerales para la tierra y tenerla muy, muy rica. Y lo que hacemos entonces es no puedes así nada más echar el abono y la JAL y la harina de rocas. Tiene que ser en proporciones. Y las proporciones que nos han funcionado es 40% de materia orgánica, 40% de JAL y 20% de bokashi. Y de harina de rocas es agregarle unos puñados, pues. Y ya con eso tienes un suelo riquísimo. Así que hasta huele delicioso. Oye, ¿la materia orgánica puede ser composta? La materia orgánica puede ser composta. Ahora sí, ¿qué es el mulch? El mulch, nos lo podemos imaginar primero como hay que visualizarnos que estamos caminando en un bosque de pino encino, y cuando vamos caminando vamos a estar pisando sobre la hojarasca. Y debajo de esa hojarasca está
todos los nutrientes. Están los microorganismos que luego van a ser devorados por otros insectos. Entonces, cuando nosotros agregamos el mulch, se recubre el suelo con el mulch, lo que vamos a hacer es crear un hábitat para que todos los microorganismos que estén ahí puedan proliferar. O sea, el mulch es algo mágico, bueno, pues no es mágico, es ciencia. ¿Es como una tierra también? Es que no es tierra, porque realmente el mulch son hojas secas, ramitas, acerrín, o sea, es como toda esta, es la reintegración de lo que tú usas en cualquier huerto. O sea, lo que nosotros intentamos es que nada sea como desperdiciado. Entonces, cuando damos una poda, algún arbusto y así, todo eso se reintegra. Lo pones ahí y además de brindar como este hábitat fascinante, lo que hace es mantener húmedo la parte que está más externa al aire. Lo que va a hacer entonces es va a mantener húmeda la parte más externa, entonces no se va a secar toda la tierra. No sé si puedan imaginarse un cultivo que está todo el tiempo, el sol está pegando directamente, entonces se va hasta la tierra más arriba, se va a secar y secar y secar y se va a endurecer, y si se dan cuenta, hasta cuando riegas, pues ni siquiera ves que se está filtrando el agua, se encharca. Entonces lo que va a pasar es que con esta compactación de suelo, la raíz no va a crecer, se va a quedar toda pequeña y nuestro cultivo no va a dar frutos, o todo va a estar muy pequeño, o va a entrar en floración muy rápido. Entonces es esencial poner mulch. Es como el primer consejo que yo daría a alguien que está empezando un huerto y quiere que todo salga mejor. Es literal como todo esto que sueltan los árboles en un bosque. Eso es lo que te referías al principio, ¿no? Exacto, es todo lo que los bosques, todas las hojas secas, todas las ramas, todo lo que va a empezar a caer y va a empezar a formar una capa. Y debajo de esta capa lo que se va a formar pues es un hábitat así magnífico. Ahora, ya que tenemos el espacio y la tierra, ¿qué sigue? Ahora lo que sigue entonces es encontrar semillas, poner tus semillas, germinarlas. Y el sustrato, nuestra tierra para germinar, tiene que ser diferente al que acabo de platicarles, porque ese es cuando ya vas a trasplantar, ¿no? Entonces ya está listo para la planta ya un poco más desarrollada. Pero cuando vamos a germinar, necesitamos una tierra con diferentes proporciones, las cuales son de materia orgánica es el 70% y 30% de jal cernida. Es muy importante que la jal esté cernida porque este suelo tiene que ser muy suave, por así decir, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que poder drenar, porque cuando nosotros germinamos las semillas generalmente utilizamos almácigos, que son estas estructuras como que podemos ver algunas veces de hielo seco, de plástico o esas así de cartón, que se utilizan para las semillas que necesitan un cuidado especial, que no necesitan tanto sol, que necesitan más riego, y no es lo mismo poner una semilla, no sé, de lechuga directamente en el suelo a poner un pepino, que el pepino enraiza y entonces va a empezar a subir y subir y subir, y las lechugas necesitan un cuidado más especial. Entonces, tenemos el 70% de materia orgánica y 30% de jal cernida. Muy importante. Y ahora, entonces lo que necesitamos es las semillas. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos con las semillas, porque supongamos que compramos unas semillas en el Home Depot, por decir así, ¿no? Alguna así empresa que masivamente tenga ese tipo de productos. Y entonces, no sé, compramos nuestros pimientos, los sembramos, van a crecer, y lo que va a pasar es que tiene toda la carga genética de las generaciones pasadas de ese cultivo, y esos cultivos, monocultivos, estaban acostumbrados a ser dependientes de pesticidas y herbicidas. Entonces, por lógica, nuestra semilla que viene de ese lugar también va a ser dependiente a esos químicos, y lo que nosotros queremos es pues ya no depender de ellos, ¿no? Cambiar esa metodología. Entonces yo me fijaría muy bien en comprar las semillas en lugares que te aseguren cómo fueron sus cuidados. Por ejemplo, las semillas de polinización abierta son las semillas en las cuales la polinización sucede de forma natural, o sea por insectos, aves, por el viento, o sea que el hombre no tenga intervención alguna en su reproducción,
que pues es lo adecuado, ¿no? Es lo que queremos, un cultivo sano y un cultivo natural, y que además dejen descendencia fértil. En muchos lugares se pueden encontrar estas semillas, o sea, si nos ponemos a buscar, en muchos lugares hay personas que tienen proyectos muy, muy buenos y que están haciendo cosas increíbles y de unas maneras bastante sanas y amigables con el ambiente. Entonces, sí, recordar siempre el origen de nuestras semillas es importantísimo. Aquí en Guadalajara, ¿algún lugar que nos puedas recomendar o alguna persona? Sí, por ejemplo, en donde yo colaboro, que es la comunidad creativa Entre Flores, ahí tenemos muchísimas semillas de polinización abierta y está el catálogo en la página de internet. Al final, si quieren, les paso los datos del lugar, y pues ahí les aseguro que las semillas tienen una procedencia muy, muy buena. Va, de todos modos ahí les dejo la página en los comentarios del podcast para que se metan. ¿Cómo y con qué frecuencia se debe regar? Pues el riego es muy importante cuando ya tenemos nuestro huerto. Yo recomiendo regar siempre antes de las 10, porque si les empezamos a regar en el mero sol, las hojas se van a empezar a quemar y van a empezar a dañarse significativamente nuestras plantas. Pero aún así es mejor regar en pleno sol que no regar, porque si no regamos, las plantas van a empezar a entrar en estrés, y cuando las plantas entran en estrés no van a poder completar su desarrollo, entonces van a empezar a entrar en floración demasiado rápido. Y bueno, por ejemplo, si tenemos nuestro cilantro y no se riega, va a entrar en floración y nos va a dar semilla y la planta va a morir y pues ya no vamos a tener cilantro. Entonces, también, dependiendo del espacio en el que hayamos decidido tener nuestro huerto, por lógica, si tenemos un macetón así enorme, va a necesitar menos riego que una maceta chiquita que probablemente todos los días necesite riego. Entonces, también si no queremos lidiar con esta parte de se me va a olvidar regar y tengo que estar en mi casa a cierta hora para poder hacerlo, lo que podemos aplicar es un sistema de riego automatizado, que también ahí en Entre Flores ofrecemos ese servicio, y pues es muy, muy fácil y económico, y además es muy práctico. Ya no te tienes que despertar a las 8 de la mañana o que te vas de viaje y mamá riega y lo hace mal. Entonces es muy práctico, la verdad. Ahora, platícanos cómo es la cosecha de los alimentos ya listos. Bueno, en la parte de la cosecha, cuando ya vemos que ya están muy grandes nuestras lechugas, acelgas, jitomates, calabazas, cualquier fruto u hoja, nosotros pues lógicamente nos vamos a sentir muy atraídos por ir por la hoja más grande o el fruto más grande, pero justo eso es lo que tenemos que evitar, porque si nosotros quitamos esa hoja muy grande, entonces la captación de luz va a ser menor y van a llegar menos nutrientes a toda la planta, porque va a haber, como si tenemos un botezote grande de agua y lo empezamos a disminuir y disminuir y disminuir, cada vez vamos a tener menos agua. Entonces lo que queremos es un botezote. Entonces es mejor dejar esas hojas grandes e ir cortando las pequeñas o las medianas, y en algún punto ya vas a tener todas las hojas grandes. Y esto es 100% cierto, porque a mí me pasó que mi abuela llegó a mi casa a cosechar las acelgas y los kales, y pues se llevó los más grandes, y hasta ahora no se ha recuperado la planta, porque ya no tiene la misma captación, o sea, ya no puede tener los mismos nutrientes que antes tenía. Entonces, esto sí es muy, muy importante. ¿Es importante tener animales y composta? Sí, si tenemos la oportunidad de tener el espacio para tener algunas gallinas, estas gallinas son muy, muy importantes, porque la popó de las gallinas es un componente muy importante para diferentes abonos, como el bocachi, del que hablábamos hace rato, porque uno de los elementos que contiene es popó de gallina. Entonces, y además, si tú les das así los restos de materia, o sea, igual que con las lombrices, ¿no? Que toda la comida, todos los restos orgánicos, se los vas a dar y pues los van a devorar y los van a convertir en popó. Entonces, pues es como que nada sea basura. Esa es la meta, que nada sea basura. Y la lombricomposta también realmente es muy sencilla. O sea, si tú consigues tus lombrices, es nada más tenerlas en una caja que tenga
Lo que yo haría sería, tienes la caja. Entonces, en la parte en la parte de abajo de la caja vas a hacer unos orificios para que puedan salir los lixiviados y la inclinas para que todos los lixiviados se vayan justo para esa parte. Entonces, la lombricomposta, no voy a ahondar mucho en eso porque tampoco sé mucho, es nada más lo poquito que sé, pero tiene diferentes capas. Entonces, la primera capa tiene que ser fibrosa. Tiene que ser una capa fibrosa que he visto que se usa mucho la fibra de coco, que se pone en primer lugar. Luego se puede poner una capa como de ramitas y como mulch, o sea, de ramitas pequeñas así partidas. Y después una capa de poca tierra normal, así es como para darles un empujoncito. Y enseguida le pones otra capa de mulch. Luego pones las lombrices. Todas estas capas es para que las lombrices tengan una producción más grande. Entonces, luego pones las lombrices y hasta arriba ya le echas los restos orgánicos. Y durante el primer mes, yo no la regaría porque, por ejemplo, si lo que yo quiero son los lixiviados, entonces lo que voy a hacer es regarla de vez en cuando para que haya más líquido y me suelte más el lixiviado. Pero si quieres hacerlo de esa manera, no lo riegues el primer mes porque no va a haber realmente mucho de lo que hayan hecho las lombrices, entonces no te estarían dando un buen lixiviado. ¿Alguna otra recomendación que gustes agregar? Sí, a mí se me hace muy importante que si tú vives pues en tu casa con tu familia y es un huerto que va a ser para todos, ¿no? O sea, no solo para ti, es para todos los que están conviviendo en ese espacio contigo. Entonces todos tienen que saber qué es lo que hay en el huerto. Todos tienen que saber qué es lo que se puede comer, qué es lo que no se puede comer, cómo se debe de comer o no, porque es muy peligroso que si tú no estás y tu mamá te va a hacer algo de comer y dice, voy a hacer una sopa de todas las plantitas que hay, ¿no? Para agregar, para agregar nutrientes a mi comida. Pero pues no, o sea, ¿qué tal si tienes una planta que la hoja en específico no se come, que solo se come la flor, o que tienes que hacer alguna dilución? Entonces es muy peligroso, o sea, y no que vayas a tener veneno ahí en tu huerto, pero pues las plantas tienen muchísimas propiedades, ¿no? Todo depende de la dosis, siempre, con las plantas todo es la dosis. Entonces todos tienen que saber qué hay y además todos tienen que saber cómo cuidarlo. Todos tienen que saber cada cuánto se riega, cómo se riega y pues todos son parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, todos están consumiendo de lo mismo y pues es que todos aporten algo. Nicole, ahora dinos 3 cosas que hagas tú día a día para ayudar al medio ambiente, aparte de tener tu huerto. Intento utilizar la menor cantidad de agua posible. Esto no significa que no me bañe, solo que es racionar pues el agua que usamos al lavar los coches, al bañarte o al regar. Sobre todo al regar, muchas veces desperdiciamos muchísima agua si no tenemos nuestro huerto en tierra. Porque luego si tenemos puras macetas, vamos a estar regando y la mayoría del agua o mucha agua va a quedar en el suelo. Entonces yo recomiendo que todos cuando estemos regando en las macetas es acercarnos a la maceta y darle con el chorro directo para que no se caiga, para que no se desperdicie nada. ¿Qué más? Pues bueno, me gusta, pues procuro consumir alimentos de comercios locales en los que tienen métodos más amigables con el ambiente y además pues apoyar los productores locales, que realmente no me gusta ir a Walmart o ir así a una empresa supermasiva que realmente pues están dañando muchísimo a la economía local y pues eso a mí me gusta hacerlo, pero pues también entendemos que hay ciertas cosas que no podemos conseguir en esos lugares, ¿no? Es hacer un balance. No podemos ser así 100%, me encantaría, ¿no? Me encantaría hacer todo súper coherente y todo, pero hay ciertas cosas que a veces se nos complican más, entonces tenemos que hacer un balance. Y por último, pues con esto del balance, reducir mis desechos al máximo. No compro cosas de plástico o llevo mis bolsas, que a veces puede sonar muy cliché, pero también es un hábito que si todos empezamos a hacer así poco a poco, pues sí va a haber menos
pues menos desechos, ¿no? Menos basura, que hay tanta basura que ya pues todos sabemos. Y pues ahorita con el COVID tengo mi cubrebocas lavable. Es momento de nuestra trivia, Nicole. Qué mello. La ignorancia va a ganar. Te voy a hacer unas preguntas durante 1 minuto, preguntas de cultura general y las que puedas responder. ¿Lista? Ay, no, espérate. Bueno, sí, ya. Ok, va. ¿Cuál es la capital de Japón? Ay. ¿Tokio? Sí. Sí, ay. ¿En qué continente está Arabia Saudita? En Asia. Sí. ¿Cuál es el gentilicio de Nayarit? ¿El qué? El gentilicio. O sea, como México, mexicano. ¿De Nayarit? ¿Nayaritense? Sí, Nayarita o nayaritense. ¿De qué grupo es la canción Nothing Else Matters? De... Ay, me encanta. Es los mismos de Fluff. Ay, espérame. ¿Black Sabbath? No, ¿verdad? No. Metallica. ¿En qué país se encuentra el Taj Mahal? En India. Sí, listo, tiempo. No manches, qué pena. Y bueno, agradezco mucho a Nicole por acompañarnos en esta edición de Villain Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos. No, pues muchas gracias, JP, por invitarme. A mí me encanta pues poder compartir lo poco que sé y también cuando no lo sé, pues que me digan en qué me equivoqué, porque pues siempre estamos aprendiendo. Realmente nunca dejamos de aprender y eso es pues lo que más me emociona de todos los días, poder aprender algo nuevo. Y les voy a dejar el contacto de Entre Flores, el cual es un colectivo en el que nos encargamos de crear, bueno, no crear, más bien aplicar metodologías de agroforestería. Y damos también talleres, damos clases en escuelas, o las escuelas también vienen acá, hacemos diseños de huertos, sistemas de riego. Hay venta de semillas de polinización abierta, como ya les había mencionado. Y pues somos aquí de Guadalajara todos, ¿no? Entonces, pues es un proyecto que está floreciendo cada vez más y pues cualquier ayuda es bienvenida. En Facebook estamos como Comunidad Creativa Entre Flores y en Instagram estamos como cc-entre flores. Y yo en Facebook estoy como Nicole Basic. De todos modos, les dejo toda esa información en los comentarios para que puedan encontrarlo más fácil. Gracias por acompañarnos en este podcast, esperemos que les haya gustado y ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos a contacto@villan.com.mx o a mi correo personal juanpablo@villan.com.mx. Muchas gracias a los que ya se han puesto en contacto, ya estamos planeando nuevos podcasts con nuevos invitados y próximamente estará disponible en nuestra página web. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.